Hola chicos, bienvenidos al vídeo exclusivo del mes de diciembre de 2022 y este mes os traigo de nuevo una elaboración que además es una elaboración un tanto peculiar porque no se suele ver con mucha frecuencia por ahí. Yo tenía la idea de traeros una elaboración que tuviera que ver con la época otoño-invierno y eso es lo que voy a hacer. Como podéis haber visto en el título, he llamado a esta receta oximiel de invierno porque estamos en una de las épocas del año en que más resfriados hay y me siento tentada a traeros recetas que puedan ayudaros para esto, para los resfriados, enfriamientos, etc. Pero de las que no haya mucha información para no ser repetitiva y todo esto. Además he querido que sea una receta fácil, de la que podáis encontrar los ingredientes en el súper, en mercados locales o en herbolarios cercanos, o incluso si tenéis un huerto, un jardín, que algunos de los ingredientes puedan salir de ahí. En este caso vamos a hacer una receta de oximiel y que además va a ser una receta en concreto, como os he dicho, para resfriados, enfriamientos, infecciones de garganta, este tipo de cosas. Y si os preguntáis qué es el oximiel, oximel o miel ácida, yo os lo explico brevemente. El oximiel es una mezcla de miel con vinagre de manzana y con hierbas, hortalizas u otros vegetales que se maceran para crear pues una elaboración mediante la cual traigamos las propiedades de las hierbas. En la antigüedad el oximiel era muy utilizado, pero con el auge de la medicina convencional desapareció y hoy en día, con el auge del herbalismo, se está usando otra vez, se ha recuperado su uso. Se usa como un preparado medicinal que nos trae las propiedades de las hierbas, al igual que hay otros preparados para traernos estas propiedades, como por ejemplo las infusiones, las tinturas, los jarabes, etc. Esta mezcla tiene un valor añadido, aunque se puede elaborar de muchos ingredientes vegetales para diversos síntomas, ya de por sí la base de miel y vinagre es reconstituyente, es antibacteriana y ayuda a corregir deficiencias de minerales que podamos tener y a fortalecer el sistema inmune. Hay dos maneras de elaborarlo, o bien se macera todo en vinagre de manzana, creando un vinagre medicinal, y al colarlo al cabo de un mes se le añade la miel. Esa es la primera manera. Hacemos un vinagre medicinal y cuando ya se cuela le añadimos la miel que va también en la receta. Y la segunda manera en la que podemos elaborarlo es mezclando la miel y el vinagre desde el principio y cubriendo con esta mezcla las hierbas o vegetales que tienen que ver con la receta que vamos a elaborar. Normalmente la proporción de miel y vinagre suele ser de 3 a 1 o de 4 a 1. Es decir, 3 de miel, 1 de vinagre, o 4 de miel, 1 de vinagre. Dependiendo de lo dulce o lo ácido que te guste. Porque, por ejemplo, hay personas a las que les gusta mucho lo dulce. A mí, por ejemplo, me da mucho asco. Y hay personas a las que les gusta mucho lo ácido. Entonces, puedes jugar con eso. En cuanto a la proporción, pues la verdad es que cada maestrillo tiene su librillo. Si buscáis vais a ver que cada uno dice una proporción distinta. Por ejemplo, hay algunos que mezclan 50 de miel y 50 de vinagre. Otros mezclan la miel y el vinagre al contrario que las proporciones que os he dicho antes. A lo mejor mezclan miel y vinagre en proporciones de 1 a 4, por ejemplo. Porque les gusta más que tenga vinagre que miel. Con lo cual, si buscáis vais a ver muchas diferencias. Creo que lo mejor es que vosotros probéis, experimentéis que os va mejor a vosotros. Y también la diferencia puede ser si queréis conservarlo más o menos. Porque quizás si lleva mucho vinagre se va a conservar más tiempo. Aunque bueno, la miel tiene mucho azúcar, también se va a conservar bien. Pero personalmente pienso que lo mejor es hacer un vinagre de hierbas y luego añadir la proporción de miel que te guste a ti, según si te gustan las cosas dulces, ácidas o una mezcla equitativa. Y también pienso que es necesario explicar que la acción
del vinagre no libera tanto las propiedades de las hierbas como por ejemplo el alcohol cuando se hace una tintura, por lo que es mejor que no lleve poco vinagre y mucha miel desde el principio, o no se liberarán apenas nada de las sustancias que queremos que se liberen de las hierbas. Así que yo pienso que lo mejor es hacer un vinagre de hierbas y una vez terminado y colado, a las 4 semanas, pues ya añadimos la miel y lo guardamos y ya lo podemos usar. ¿Qué vamos a necesitar para esta receta que os voy a dar hoy? Bueno, para empezar vamos a necesitar un bote. Yo voy a utilizar un bote reciclado de una salsa, ya sabéis que casi siempre uso estos botes, pero también hay unos botes que os lo enseñé en el vídeo anterior, pero no los tengo de este tamaño. Esta receta pues en menos cantidad, pues que son de cristal, con la tapa también de cristal, con una goma y que se cierran con un cierre metálico, y esos me gustan mucho, pero los tengo muy pequeños o muy grandes, así que he optado por uno reciclado de salsa. Pero si usáis un bote de estos que tienen la tapa de metal, vais a necesitar algo para poner en la boca del bote, entre el cristal y la tapa, porque el vinagre corroe el metal y lo va a oxidar, y además ese óxido va a pasar a la preparación. Entonces, ¿qué podemos poner? Pues podemos poner papel vegetal, es decir, el papel que venden para hornear, que lo venden en los sitios, en el súper, donde venden el papel de aluminio y donde venden también el film transparente, pues suelen vender papel vegetal para hornear. Esto lo podéis usar puesto doble, que luego lo prepararemos. Pero también podéis utilizar papel encerado, también podéis utilizar un trozo de film transparente, que sabéis que yo no soy partidaria del plástico para estas cosas porque libera dioxinas, aunque aquí no va a haber nada caliente, pero bueno. Pero si no tenéis otra cosa, pues film transparente. Hay algunos botes que venden, como los Mason Jar y tal, que son especiales para almacenar comida, que ya traen como una especie de tapa de goma del mismo tamaño para ponerlo aquí y luego poner la rosca. Entonces pues pensad en algo así que sea aislante para que el vinagre no llegue al metal de la tapa. Como os he dicho, la mezcla que vamos a hacer la vamos a dejar reposar 4 semanas, lo típico. Y luego la colaremos, que eso no se verá ya en este vídeo, simplemente la colaremos y yo añadiré la miel que he dicho. Bueno, vamos con la receta. Para esta receta, que es para el resfriado y las infecciones de garganta, vamos a necesitar media taza de ajo pelado y picado, un cuarto de taza de tomillo, un cuarto de taza de hierbabuena, también podéis usar menta, y una taza de vinagre de sidra de manzana. Explicar una cosa que ya os lo dije también en el vídeo anterior, el del mes anterior, que era una elaboración muy parecida al oximiel. No era oximiel, pero era más bien una especie de vinagre herbal. Pero si le añadís mucha miel, también podría llegar a ser un oximiel. Pues en el vídeo del mes anterior os expliqué que si podéis conseguir un vinagre que sea natural, que sea ecológico, que no esté pasteurizado, tiene muchísimas más propiedades, minerales y este tipo de cosas. Lo que pasa es que muy a menudo es difícil de encontrar, entonces en mi caso yo he comprado uno de sidra del súper, un vinagre manzana del súper, porque no he podido conseguir el otro. Y a veces también la cuestión puede ser que es más caro y que a lo mejor necesitas economizar, a veces también puede ser así. Y luego también hay que añadir 3 tazas de miel, que de nuevo mejor si es miel natural, ecológica, si puedes conseguirla de un mercado artesano o por internet, o porque algún familiar tiene o tú misma tienes colmenas. Pero si no, te vuelvo a decir lo mismo, si no puedes, pues bueno, utiliza la que tú puedas. También es posible que necesitemos alcohol para desinfectar. Yo ya tengo el bote desinfectado, pero bueno, buscamos que esté todo lo más desinfectado posible, incluso las superficies y todo, para que la elaboración no se estropee.
También es importante si vais a usar hierbas frescas, porque como habéis visto yo tengo aquí tomillo que está seco, pero no tenía hierbabuena seca y mi hierbabuena del jardín se la han comido los caracoles porque ha llovido mucho, así que he comprado hierbabuena. Entonces es importante que esté seca. Si la laváis, que se seque bien, por ejemplo la podéis secar con papel de cocina, porque si hay agua dentro de la mezcla existe posibilidad de que se estropee la mezcla, así que esté seca. Como podéis ver, solo tengo 2 tazas y también he dicho que iba a haber tazas de vinagre de manzana, tazas de hierbabuena, pero en esta ocasión he pensado simplemente ir elaborándola aquí con las mismas tazas cuando ya haya añadido al bote lo demás. En mi caso no he traído la miel porque, como os he estado diciendo todo el rato, yo prefiero hacer un vinagre de manzana y cuando pasen 4 semanas y lo haya colado, entonces yo le echo las 3 tazas de miel. Con lo cual eso no lo vais a ver aquí, pero ya sabéis qué es lo que yo voy a hacer. Más que nada porque yo pienso que si preparo un vinagre de manzana voy a poder liberar mejor en ese vinagre las sustancias que queremos sacar tanto del tomillo como del ajo como de la hierbabuena. Y además se van a conservar también mejor las propiedades de la miel al añadirla al final cuando ya lo vas a tomar. Bueno, esta es una receta que está muy bien y que tengo algunas más de esta misma elaboración y a lo mejor os traigo alguna más interesante. Y bueno, pues vamos a empezar a elaborar. Simplemente vamos a ir añadiendo lo que hemos dicho, 1/4 de taza de tomillo al bote. Cae un poquito, no pasa nada, que para eso yo aquí he preparado papel de cocina. Luego lo que os dije, alcohol. ¿Para qué he traído alcohol? Pues para desinfectar las tijeras, porque voy a cortar la hierbabuena con las tijeras. Entonces yo ahora desinfecto bien las hojas de la tijera con el alcohol y el resto de las tijeras también. Y ya con esto pues me aseguro de que las tijeras no tengan nada que vaya a estropear la elaboración. Entonces lo que voy a hacer es ir cortando la hierbabuena a trocitos para hacer 1/4 de taza. Pero como es fresco, siempre se necesita un poquito más de 1/4. Si es seco, hay más cantidad. Si es fresco, siempre cuando vais a echar 1/4 sería menos de 1/4 en definitiva. No sé si me estoy explicando bien. Lo que quiero decir es que cuando es fresco siempre echamos un poquito más porque ocupa más volumen de lo que es en realidad. Así que pues nada, voy a preparar un poquito más de 1/4 de taza precisamente porque la hierbabuena que tengo es fresca. Bueno, más o menos ya esto lo podemos echar. Las manos obviamente siempre bien lavadas, limpias. Si os ponéis guantes incluso mejor, ¿no? Porque cuando por ejemplo miramos lo que dice la ley, las normas y todo eso que nos enseñan en los estudios, siempre nos dicen no solo que limpiemos todo con alcohol, sino que nos pongamos guantes y tal. Lo que pasa es que a los que nos gusta hacer cosas caseras no solemos llevar guantes, pero si os ponéis guantes, mejor. Y sobre todo, si van a ser elaboraciones que vais a vender, sí que tenéis que llevar guantes, mascarilla, de todo. Curiosidades. Vamos a añadir el ajo también, que es media taza.
Bueno, y ahora lo que nos quedaría en este caso, porque ya os he dicho que la miel yo la voy a añadir dentro de 4 semanas, pues sería echar una taza de vinagre de manzana, con lo cual voy a llenar una taza de vinagre de manzana. Pero deciros una cosa, es muy importante que no se quede por la mitad el vinagre. Imaginaos que yo le echo una taza, que a ver, yo creo que va a dar, porque este bote es más fino, va a ser una taza completamente, pero imaginaos que queda por debajo, pues echáis un poco más de vinagre, lo tenéis en cuenta luego más tarde cuando vayáis a añadir la miel, ya está. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque es muy importante que el bote no quede por aquí todo esto de aire, o si no se puede estropear la elaboración. Lo dejamos lo más al borde que podamos, para que haya menos oxígeno y pues es mucho más difícil que proliferen las bacterias, el moho, todo este tipo de cosas. Así que bueno, pues vamos con una taza. Igual debería haber cogido un embudo, no me he acordado, porque cuando empezamos a preparar todo esto empezamos a traer mogollón de cosas, hacen falta herramientas, hacen falta ingredientes, etcétera, y siempre algo se te queda por detrás. Otra cosa que os quería decir es que si vosotros, en vez de decidir hacer la elaboración como yo lo estoy haciendo, y una vez que esté realizado el vinagre de manzana, echar la miel, que es lo que yo voy a hacer dentro de 4 semanas cuando lo cuele, si vosotros decidís hacer una mezcla con las 3 tazas de miel y la taza de vinagre, todo mezclado, necesitaréis un bote más grande, porque aquí no cabrían 4 tazas entre la miel y el vinagre. Pero como yo voy a añadir la miel luego, sí cabe. Así que vamos, cubrimos con el vinagre. Y ha dado justito. Ha dado justito. Sí, se derrama un poquito, por eso yo siempre pongo papel de cocina, porque siempre hay manchas, ya sea aceite o lo que sea, siempre hay manchas. Bueno, vamos a remover un poco con la cuchara para que llegue bien el vinagre. Y ahora lo que vamos a hacer es cortarle la tapa. Lo voy a poner doble, básicamente, porque si lo pongo triple o cuádruple no va a cerrar la tapa. Así que lo que hago es apretamos bien y cerramos bien. Y ahora, para que no quede así, que pues como que no es muy estético, lo recorto. Bueno, bien apretado. Además, como se ha derramado un poquito, voy a coger y voy a sacarlo también por fuera porque se ha derramado un poquito. Fijaos cómo queda. Ahora lo dejaremos 4 semanas. ¿Dónde lo dejamos? Como siempre os digo, lo mejor es un lugar fresco, oscuro, seco. Lo metéis dentro de un armario que no soláis abrir, al que no le dé el sol, que no esté en un entorno muy caliente, por ejemplo, que no esté al lado del lavavajillas, que no esté al lado del horno o que no esté al lado de algo que sea una fuente de calor, como por ejemplo una estufa. No, un sitio donde no le dé el calor, que no le dé el sol, es importante también. Por ejemplo, aquí en Andalucía el sol calienta mogollón. Si lo pones en un armario donde esté dando el sol, pues no es bueno.
Así no pierde las propiedades, se elabora y no pierde las propiedades. Hay alguna gente a la que le gusta dejarlo al sol. Yo os diría que si lo vais a dejar en un sitio donde le dé la luz, que lo dejéis en la cocina para que no se os olvide, en un sitio donde no le dé mucho la luz ni el calor. A lo mejor en la encimera, en algún rincón, ¿sabéis? Pero este, por ejemplo, que es un bote que no es de mucho tamaño, se mete bien en un armario y no hay problema. Lo que pasa es que, claro, esto hay que moverlo todos los días. Una vez al día lo movemos durante un mes. O 40 días, ya sabéis, porque yo dejo casi todo 40 días. Os he dicho 4 semanas porque estas cosas se dejan 30 o 40 días siempre, aunque yo los dejo 40, a veces 50. Más que nada porque, y yo creo que esto le pasa a todo el mundo que hace este tipo de elaboraciones, nos ponemos a hacer cosas y se nos pasa luego colarlo y terminarlo. Así que no os preocupéis que si se os queda 50 días o algo tampoco pasa nada. Estará un poquito más macerado, pero ya está. Además está hecho con vinagre que lo va a conservar, o sea que no pasa nada. ¿Cómo tomamos esta elaboración? Una vez que ya esté terminada, una vez que hayan pasado los días que hay que esperar y ya esté macerado y lo hayamos colado y hayamos añadido la miel, envasado y ya esté preparada. Bueno, pues se puede tomar como un jarabe. Es decir, te duele la garganta, te tomas una cucharada, porque además es parecido a un jarabe, es como un jarabe que es como sabe dulce, pero también sabe ácido a la misma vez, ¿no? Hay como un equilibrio de sabores. Pero también, pues, depende de la proporción de miel-vinagre que tú hayas echado, porque si has echado poca miel y mucho vinagre, igual es desagradable tomarlo como jarabe, porque a lo mejor es demasiado amargo. Entonces depende, ¿no? Como os he dicho otras veces, podéis tomarlo también, por ejemplo, mezclando esa cucharada que habéis cogido con un poco de zumo de naranja o de agua o de otra bebida que se os ocurre y que os apetezca. Yo creo que el zumo es lo mejor, de naranja, de manzana, el que te guste, de melocotón, el que te guste más. Y la mayoría de las veces así es como yo lo tomo, a no ser que tenga mucha prisa y cojo una cucharada y me la tomo y ya está. Pero yo sé mucho de eso, de mezclar con zumo. También se podría añadir a una comida, preferentemente una comida que no se vaya a calentar o cocinar, por ejemplo una ensalada, si os apetece, ¿no? Para usarlo como un aliño, pero que además es medicinal. Después, ¿cada cuánto lo tomamos? O sea, tú ya te has resfriado o tienes infección de garganta, empiezas a tener síntomas de dolor de garganta, todo esto. ¿Cómo lo tomamos? ¿Cada cuánto lo tomamos? Bueno, pues lo que haríamos sería tomar una cucharada 3 o 4 veces al día o 5, unas cuantas de veces al día, porque la verdad que es que no lleva nada que sea excesivamente fuerte. Sí que es verdad, si lleva mucho vinagre el que tú has hecho, si la proporción de vinagre es más que la de miel, quizás también convendría enjuagarte la boca o lavarte los dientes después, pero bueno, tampoco va a ser tanto porque va a ser una cucharada, pero siempre os digo ciertas precauciones. Una cucharada varias veces al día, por ejemplo, si yo lo tomo a lo mejor me lo tomo 3 veces al día, si estás muy mal a lo mejor te lo tomas 4, 5, pero eso, yo soy de 3 veces al día o así, ¿sabes? Es bastante natural, puedes tomar un poco más. Y como veis, pues los ingredientes que lleva son totalmente antibacterianos. Así que bueno, espero que os haya gustado muchísimo esta receta, que es súper fácil de hacer, con ingredientes súper sencillos, que además es baratita y que es pues bastante útil para tenerla en vuestra despensa herbal, medicinal, todo esto. Espero que os haya gustado muchísimo y pues ya lo único que me queda es desearos felices fiestas, que tengáis un año 2023 que sea muchísimo mejor que el 2022 y como siempre os digo, nos leemos en la próxima entrada, nos escuchamos en el próximo podcast o nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!